Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según corresponda. Mi nombre es Emiliano Cornú, soy médico de terapia intensiva, docente en la cátedra de farmacología de la Universidad de Buenos Aires. El tema que me toca charlar es AINES en la terapia intensiva. Los objetivos fundamentales son conocer la farmacología de este grupo de fármacos y de otro grupo que se llaman anestésicos no opioides, como son el paracetamol y la dipirona. Conociendo la farmacología, así por lo menos lo entiendo yo, uno puede conocer el perfil de efectos adversos, conocer qué tipo de dolor precisamente están indicados y cuál es su correcta posología. Antes de empezar a charlar, obviamente dicho, uno tiene que conocer cómo se forman o qué moléculas o cuáles son los targets terapéuticos. Para esto uno tiene que saber que lo que inhiben son fundamentalmente las ciclooxigenasas, y las ciclooxigenasas lo que se encargan fundamentalmente es de transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas. Lo que se sabe es que hay por lo menos dos ciclooxigenasas, la tipo 1 que es constitutiva en el cuerpo, se encuentra en todo momento, en todos los órganos, y la COX-2 que es inducible en la inflamación, que es donde nosotros queremos que actúe, y es constitutiva en tres órganos fundamentalmente, como son el riñón, el cerebro y el endotelio. Y ahí es fundamentalmente donde van a actuar los AINES. Después existe otro grupo de fármacos que son los COX-IBs, que realmente en la terapia intensiva hay escasa evidencia. Fundamentalmente la evidencia que existe para los COX-IBs es en tratamientos crónicos, en tratamientos para dolores de tipo articulares, y su creación fue orientada fundamentalmente a disminuir los efectos adversos de los AINES y actuar sobre la ciclooxigenasa 2, que es la que se produce o la que se induce durante la inflamación. Para esto tenemos que saber que las prostaglandinas, voy a hablar fundamentalmente de los 4 órganos o 5 lugares donde son target terapéutico. Uno es el riñón. En el riñón las prostaglandinas lo que van a producir es vasodilatación de la arteria aferente y que van a tener un rol muy importante durante la depresión de volumen, ¿sí? Y depresión de volumen y estados en los cuales se produce hipoperfusión renal. Situaciones que son bastante frecuentes durante la internación en terapia intensiva. Van a producir además natriuresis y eliminación de potasio. A nivel gástrico son importantes las prostaglandinas, no porque sean un target terapéutico, sino porque son un lugar de efecto adverso frecuente. Y fundamentalmente tanto la prostaglandinas derivadas de la COX-1 como de la COX-2 van a producir gastroprotección y curación de las úlceras una vez producidas, ¿sí? Es decir, que son completamente necesarias tanto como para proteger como cuando ya se produjo la herida. Esto es lo que más nos interesa, que es que las prostaglandinas, una vez que se inducen a nivel periférico durante una lesión de una anoxia interna o externa, producen dolor por activación de los receptores propios y despolarización de la célula nociceptiva, ¿sí? Esa despolarización de la célula nociceptiva luego viaja a la médula espinal, y en la médula espinal nuevamente la ciclooxigenasa inducida durante la inflamación, la COX-2, va a producir nuevamente más prostaglandinas, y esto va a producir una neuromodulación positiva para generar el aumento de la sensación analgésica. Y en el cerebro no está directamente relacionado con el dolor, pero sí con un fenómeno relacionado con la inflamación, que es la fiebre. Las prostaglandinas inducidas a nivel hipotalámico son las encargadas de producir el efecto térmico, y esto obviamente tiene que estar relacionado con prostaglandinas derivadas de la inflamación, ¿sí? Es decir, que cualquier evento hipertérmico que no genere prostaglandinas no va a ser resuelto con AINES, por ejemplo. De nuevo un poco lo mismo, la NOX va a producir activación de las células inmunes. Estas células inmunes van a producir citoquinas y autoquinas y derivadas de la ciclooxigenasa 2 prostaglandinas.
y esto va a devenir en la inflamación y posteriormente el dolor producto de la náusea. Los AINES se pueden clasificar según si son reversibles o irreversibles. Los irreversibles no nos interesan, que son fundamentalmente el ácido acetilsalicílico, y los reversibles se pueden clasificar a su vez en no selectivos, preferenciales y selectivos, y esto tiene que ver con su capacidad que tengan de inhibir fundamentalmente la ciclooxigenasa tipo 2, que es en definitiva la que nos interesa e inducida durante la inflamación o el evento por la noxa. Vemos que el ketorolac tiene un perfil menos selectivo, siendo el ibuprofeno el fármaco más neutro y el acetaminofén, que es el nombre, digamos, americano que le dan al paracetamol, tiene un perfil neutro. Y vemos como el diclofenac y los coxibs son más orientados a la inhibición selectiva de la ciclooxigenasa tipo 2. Con respecto a los AINES no selectivos, dos ejemplos muy claros que son el ketorolac y el ibuprofeno. El ketorolac se ha categorizado en función de estudios como el más gastrolesivo, de hecho tanto es así que uno lo puede utilizar, o de hecho las guías orientan a que uno lo puede utilizar máximo 5 días por cualquiera sea su vía de administración, y lo que tiene es que es muy buen analgésico y un pobre antiinflamatorio. ¿Sí? Tiene una vida media relativamente corta, por eso es que algunas guías proponen darlo incluso hasta 4 veces al día, pero siempre teniendo la precaución de darlo máximo 5 días. El ibuprofeno y el ketoprofeno son y su congénere, el dexketoprofeno, son los menos gastrolesivos, ¿sí? Y fundamentalmente lo que tienen, esto es más orientado para la índole dolor articular, presentan cierta acumulación a nivel articular. Acá vemos un cuadro epidemiológico en el cual se ve que fundamentalmente el ketorolac presenta un riesgo relativo de 14 veces más de producir gastrolesividad con respecto a los coxibs o con respecto mismo al ibuprofeno, que aumenta 2 veces la chance de tenerlo. ¿Sí? Una cosa que es muy importante, que es que tanto el diclofenac, del cual voy a hablar, y de los anteriores y de todos los congéneres, que son todos exactamente eficaces, es decir, que de alguna manera lo único que tienen, o el efecto analgésico que produce, son exactamente iguales. La única diferencia entre todos es que son distintas sus dosis. Es decir, yo por más que le entrega al paciente 2 gramos de ibuprofeno, lo único que voy a producir es acumulación del fármaco, pero no generar más efecto farmacológico analgésico. Y lo mismo con el diclofenac. El diclofenac va a tener el mismo perfil de efectos adversos que todos los AINES, con cierta acumulación también en articulaciones, y además del perfil de efectos adversos gastrointestinales, como tienen todos los AINES, va a producir leve elevación de las transaminasas y pueden formar lo que se llama un metabolito que se llama benzoquinonimine, que es un metabolito que es tóxico para el hígado, ¿sí? Que fundamentalmente que lo produce es el paracetamol, pero que lo puede producir en una dosis, incluso en dosis terapéuticas. Una cuestión que se suscita, o por lo menos he visto que se produce en varios servicios, es la infusión continua e intermitente de los AINES. Realmente hay muy escasa evidencia. Fundamentalmente con el diclofenac hay nula evidencia. La evidencia que existe, siendo escasa, es más que nada con ketorolac, pero siempre son estudios en pacientes posquirúrgicos, derivados, digamos, de estudios de anestesia, y que son casi todos en quirófano, ¿sí? Entonces es muy difícil establecer si la infusión continua y la intermitente es mucho mejor para el control del dolor que una sobre la otra. Voy a hablar de los analgésicos no opioides, y uno de los analgésicos de este congénere de grupo es el paracetamol. Fundamentalmente el paracetamol es un inhibidor de la ciclooxigenasa, pero no de la parte ciclooxigenasa que tiene
que tiene la enzima COX, sino de la parte peroxidasa, ¿sí? Con lo cual, en presencia de peróxidos, como se producen durante la inflamación, tienen escaso efecto por competición con la enzima. Por lo tanto, se lo considera como que es un fármaco que no es antiinflamatorio. Mucho tiempo se creyó que era exactamente su mecanismo de acción igual al de todos los AINES. Sin embargo, hoy se sabe que su principal mecanismo de acción es inhibe el uptake o la recaptación de los endocannabinoides exógenos. La idea no es hablar de estos, pero someramente lo que hacen es estos endocannabinoides exógenos producen a nivel de la médula espinal una neuromodulación negativa del estímulo nociceptivo periférico que entra en la médula, con lo cual aumentar la neurotransmisión de endocannabinoides se traduce básicamente en disminución de la transmisión nociceptiva y por lo tanto alivio del dolor. Este es el principal mecanismo de acción del paracetamol y parece ejercer efecto serotoninérgico central, con lo cual alivia cierto grado de dolor en algunos dolores que generan algún cambio de timia. Esto es en estudios en pacientes crónicos, esto no está evaluado en pacientes en la terapia intensiva. Y hubo un tiempo en el cual se habló de que existía otra ciclooxigenasa y que hablaban de la ciclooxigenasa 3, que estaba solamente en el sistema nervioso central. Hoy se sabe que esa ciclooxigenasa no existe y que es solo un isómero de las anteriores. Por lo tanto, lo que podemos decir es que este es que fundamentalmente es analgésico y que es antipirético por inhibir la ciclooxigenasa a nivel cerebral, pero que no tiene efecto antiinflamatorio. La dipirona o metamizol, sucede algo muy parecido con el paracetamol. Es un inhibidor muy débil de la ciclooxigenasa. De nivel periférico, la ciclooxigenasa a nivel del sistema nervioso central lo que hace es también inhibirla, y el ácido araquidónico, en lugar de producirse a partir de ciclooxigenasa prostaglandinas, se orienta, digamos, su metabolismo hacia el perfil endocannabinoide y de esa manera produce la analgesia. Se habló en algún momento que tenía algún cierto efecto opioide, y lo que se sabe hoy es que en realidad es un gran analgésico, un gran antipirético, muy pobre antiinflamatorio, y que producto de este bloqueo de canales de calcio puede producir un efecto espasmolítico, ¿sí? Con respecto a su farmacocinética, las presentaciones que existen en Argentina son fundamentalmente por vía endovenosa y por vía oral. Sin embargo, lo más utilizado en general en terapia intensiva es la vía endovenosa. Se puede dar hasta 4 veces por día y no tiene restricción de dosis. El perfil de efectos adversos es muy similar, al igual que todos los AINES, y agrega el shock anafiláctico, que puede producirse un shock similar anafiláctico, que es producto justamente de este efecto bloqueante de los canales de calcio, que puede producir una vasodilatación periférica importante. Un efecto agregado, que esto en realidad es un efecto más anecdótico más que otra cosa. Se sabía que puede producir citopenia, fundamentalmente a granulocitosis y anemia plástica, perdón. Y lo que se sabe en realidad es que la chance de producir citopenias es muy baja. Sin embargo, obviamente no es recomendable dárselas a pacientes oncológicos de tipo hematológico como pacientes con citopenias. Haciendo una disquisición un poco entre todos los AINES y el metamizol, realmente desde el punto de vista analgésico son muy buenos los tres. Obviamente los AINES van a tener un perfil antiinflamatorio, con lo cual en los casos en los que el dolor se ha producido por la inflamación van a ser mucho más efectivos este grupo de fármacos por tener un perfil más antiinflamatorio. Sin embargo, me pareció muy interesante traer a colación un estudio que se hizo en España, en el grupo de Jordi Mancebo,
De los efectos hemodinámicos y antipiréticos del paracetamol, metamizol o dipirona y el dexketoprofeno, que en realidad con respecto al perfil antipirético son exactamente iguales, y lo que sí parece ser es que tiene un perfil hemodinámico distinto. Es decir, por el metamizol se justifica bastante por el bloqueo de canales de calcio, de producir cierto grado de hipotensión, y acá se ve como significativamente tiene más hipotensión con respecto al paracetamol. Y el ketoprofeno, la verdad que es un efecto que está descrito, pero que no sea de lo más frecuente. Significativamente el paracetamol produce menos hipotensión que la dipirona y el dexketoprofeno justo en este ejemplo. ¿Sí? Uno podría hacer entonces la disquisición, ya que nuestros pacientes son habitualmente pacientes que hemodinámicamente son lábiles. Uno podría decir que el paracetamol podría darse en los pacientes con más inestabilidad que, por ejemplo, el metamizol o el dexketoprofeno o ibuprofeno para controlar la fiebre. Ahora, ¿qué dicen las guías? La última guía PADIS lo que dicen fundamentalmente es si uno debe usar AINES como tratamiento adjunto de los opioides para el manejo del dolor en los pacientes adultos. Y ellos hacen una recomendación que es un tanto cuestionable. Realmente ellos desaconsejan el uso rutinario de AINES. Lo que sí es real es que cuando existe un dolor que es procedural, es decir, que corresponde a una lesión inflamatoria, producto de la incisión quirúrgica o de un procedimiento que se le realiza a un paciente, en esas circunstancias, fundamentalmente ese dolor corresponde a inflamación. Con lo cual los AINES en ese caso estarían más que indicados. Sin embargo, la recomendación de esto de la guía se basa fundamentalmente en dos estudios, en un estudio en cirugía cardiovascular y en un estudio en cirugía mayor abdominal, en donde no parece haber una disminución en la cantidad de opioides que ellos utilizan. Con lo cual, esa es la razón por la cual desaconsejan el uso de AINES en la terapia intensiva. Sin embargo, cuando hablamos del acetaminofén o paracetamol, ellos claramente van a favor del uso de paracetamol, fundamentalmente para disminuir la intensidad del dolor y para disminuir el consumo de opioides en los pacientes críticos. Que nosotros sabemos todos que los opioides fundamentalmente van a producir no solo efectos analgésicos, sino que pueden precipitar delirio, pueden generar en pacientes quirúrgicos abdominales hilio, ¿sí? Con lo cual en esta estoy de acuerdo con el acetaminofén de producir sinergia para disminuir las dosis. Sin embargo, con el efecto AINE, siempre y cuando uno tiene en cuenta, si uno tiene en cuenta los distintos perfiles de efectos adversos, uno podría, digamos, utilizar un AINE sin ningún problema. Es decir, aquellos pacientes que no desarrollen insuficiencia renal, aquellos pacientes que no tengan una hemorragia digestiva o un antecedente de hemorragia digestiva en la internación, uno podría utilizar sin ninguna tranquilidad, sin ningún problema, perdón, antiinflamatorios no esteroides. Este es el trabajo en el cual se basan para la recomendación. Son 4 grupos de ibuprofeno, perdón, ketoprofeno, diclofenac, indometacina y placebo, y lo que se ve fundamentalmente es que el alivio del dolor es basado, digamos, en la escala visual análoga. El alivio del dolor es muy similar entre todos los AINES y es no significativo con respecto al placebo a lo largo del día. Y lo que se ve es que el requerimiento en miligramos en 24 horas de morfina no cambió con ningún AINE al respecto, ¿sí? Como cuestión, si uno se podría pensar que estos pacientes son pacientes claramente mucho más graves que pacientes que en ocasiones pueden ingresar en la terapia intensiva, como son cirugías abdominales, como hemicolectomías o cirugías complejas del abdomen. En ese caso me parece que
los AINES siguen siendo una opción válida siempre y cuando el paciente no desarrolle o no tenga como antecedente insuficiencia renal. Y siempre y cuando obviamente tengamos la certeza absoluta de que el paciente está bien perfundido, ¿sí? Porque recordemos que las prostaglandinas juegan un rol importante en el riñón cuando hay hipoperfusión. Muy bien, y como conclusión, lo que podemos decir es que los AINES son analgésicos eficaces, es decir, lo único que cambia es la potencia, es decir, la dosis, la cantidad de miligramos que tengo que darle. Son eficaces en dolores fundamentalmente derivados de la inflamación, donde se produce un aumento de las prostaglandinas, y en los dolores nociceptivos, productos de nuevo, la producción de prostaglandinas. El paracetamol y la dipirona son excelentes analgésicos, pero son pobres antiinflamatorios debido a su mecanismo de acción diferente, es decir, estos dos justos son promovedores de la acción endocannabinoide en la médula espinal, y su función principal de los AINES, como el paracetamol y la dipirona, son de ahorrar dosis de otros analgésicos, tales como los opioides, que es lo que nosotros sabemos que son los más, efectivos para el control del dolor, pero los más lesivos para el resto, digamos, de los efectos distintos de la analgesia. Y una cosa que es importante, que es siempre tener en cuenta el perfil de efectos adversos, entre ellos el de la función renal, que es una función que habitualmente está alterada en los pacientes críticos. Una cosa que no les mencioné es que en los pacientes con paracetamol, las guías lo que dicen es de utilizar dosis hasta 4 gramos. Sin embargo, desde el punto de vista farmacológico, lo que se sabe es que se puede utilizar hasta 8 gramos en pacientes con función hepática normal, y en pacientes con función hepática alterada, sí, la dosis límite de 4 gramos. Una vez pasada esa dosis, lo que se puede producir es hepatotoxicidad producida por un metabolito tóxico derivado del paracetamol. Con lo cual, a tenerlo en cuenta, no solo con la función renal, sino también tener en cuenta la función hepática. Eso es todo. Ante cualquier duda, estamos en el grupo para resolver cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.